¿Te imaginas luchar por tu vida mientras miles de espectadores rugen enloquecidos a tu alrededor, esperando ver sangre, gloria o ambos? Así era la vida de un gladiador en la antigua Roma. Pero no estamos hablando solo de guerreros con espadas y escudos. Estamos entrando en un mundo donde la valentía y el miedo convivían como hermanos, donde un simple combate podía sellar tu destino y donde las historias de heroísmo y tragedia se entrelazaban con la política y el espectáculo. Los gladiadores eran más que combatientes, eran la personificación de los deseos más oscuros y las esperanzas más brillantes de la sociedad romana. Pero ¿quiénes eran realmente estos hombres? Para algunos eran prisioneros de guerra, arrancados de sus tierras y lanzados a la brutalidad de la arena. Para otros, eran esclavos, sacrificados en un juego donde el precio del entretenimiento era la vida misma. Sin embargo, hay algo curioso. También hubo ciudadanos libres que se ofrecieron voluntariamente, ansiosos por probar su suerte, buscando fama y una existencia que trascendiera la mediocridad. ¿Por qué esta dualidad? ¿Qué tenía de atractivo este oficio mortal que podía atraer tanto a los más desdichados como a los más ambiciosos? Y lo más importante, ¿era la vida de un gladiador un camino hacia la gloria o una condena al sufrimiento sin fin? Esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿De dónde venían realmente estos guerreros y cómo se transformaban en las leyendas de la arena? Los gladiadores provenían de una sorprendente variedad de orígenes. La mayoría eran prisioneros de guerra, traídos a la fuerza desde los confines del vasto imperio romano. Imagina haber luchado por tu tierra, solo para ser derrotado, encadenado y vendido como un espectáculo humano. Otros eran esclavos, hombres que habían perdido su libertad por deudas, crímenes o simplemente por el azar cruel del destino. Sin embargo, la historia nos ofrece un giro inesperado. No todos los gladiadores eran víctimas obligadas a pelear. Algunos eran ciudadanos libres, hombres que voluntariamente se sumergían en este mundo salvaje, seducidos por la promesa de riquezas, fama y un lugar en los relatos legendarios de Roma. Una vez seleccionados, estos hombres ingresaban a un lugar que muchos veían como una prisión disfrazada de escuela, el Ludus. Aquí comenzaba una transformación brutal. El entrenamiento no era para los débiles ni para los que dudaban. Bajo la estricta supervisión de un lanista, el maestro de gladiadores, estos combatientes se sometían a una disciplina militar que haría temblar a los soldados más valientes. Despertaban al amanecer y lo primero que sentían no era el calor del sol romano, sino el peso de las armas de madera con las que practicaban una y otra vez. La rutina estaba diseñada para forjar cuerpos y mentes de acero. Golpes repetidos, resistencia extrema y ejercicios que esculpían músculos y eliminaban la más mínima duda o debilidad. Pero no solo se trataba de fuerza. Un gladiador debía dominar el arte del combate estratégico, aprendiendo a anticipar los movimientos de su oponente, a usar el entorno de la arena a su favor y a desplegar técnicas que transformaban la violencia en una coreografía mortal. La arena no era solo un campo de batalla, era un escenario, y los gladiadores eran sus protagonistas. Con cada día que pasaba, el Ludus no solo fortalecía sus cuerpos, sino que también les recordaba que cada combate podía ser el último. Entonces, ¿cómo afectaba esto sus mentes y sus corazones? ¿Cómo se enfrentaba un gladiador al peso de un destino que parecía tan cruel como glorioso? La vida cotidiana de un gladiador era un ciclo constante de disciplina, entrenamiento y preparación para un destino incierto. Su día comenzaba al alba, cuando el aire fresco de la mañana aún no había sido tocado por el calor abrasador de Roma. Los gladiadores se levantaban al toque de las órdenes, sin el lujo de la pereza, sabiendo que cada minuto contaba en la construcción de su fuerza y resistencia. Los entrenamientos eran despiadados, horas de ejercicios físicos diseñados no solo para esculpir sus cuerpos, sino para afinar su habilidad con las armas. Practicaban con espadas de madera más pesadas que las reales, un castigo físico que aseguraba que manejarlas auténticas en combate fuera como blandir plumas. Su dieta era una parte crucial de esta preparación.
A diferencia de la imagen del guerrero musculoso que consume carne en abundancia, los gladiadores seguían una dieta sorprendentemente simple y rica en carbohidratos. Panes gruesos, cebada y legumbres eran la base de su alimentación, proporcionando la energía necesaria para soportar los entrenamientos interminables. A esta dieta se sumaba un extraño suplemento, un tónico hecho de cenizas de plantas que, según creían, ayudaba a fortalecer los huesos y a recuperarse más rápidamente de las heridas y el agotamiento. Pero la vida de un gladiador no se definía solo por el esfuerzo físico. Las relaciones humanas en los ludi eran tan intensas como los combates en la arena. Convivían en un ambiente donde la camaradería y la rivalidad se entrelazaban peligrosamente. Algunos encontraban en sus compañeros una especie de hermandad, un vínculo nacido del sufrimiento compartido, del entrenamiento brutal y del miedo constante a la muerte. Pero no se puede ignorar que en cualquier momento podrían verse enfrentados a esos mismos amigos en un combate mortal, lo que impregnaba cada relación de una tensión silenciosa. Fuera del ludus, la vida social de un gladiador era igualmente compleja. Aunque eran esclavos o combatientes de bajo rango, muchos de ellos se convertían en figuras admiradas, aclamadas por el público. Algunos gladiadores tenían seguidores apasionados, casi como las estrellas del deporte hoy en día, y recibían regalos y favores de ciudadanos ricos e incluso de mujeres de la nobleza que admiraban su fuerza y valentía. Sin embargo, esta fama no borraba la incertidumbre. Cualquier combate podía marcar su final. Curiosamente, los gladiadores llevaban el cuerpo y la mente al límite, no solo por necesidad, sino por la esperanza de destacar, de sobrevivir y tal vez de alcanzar algún día la libertad. Pero ¿cómo se enfrentaban a la presión psicológica que se acumulaba antes de cada combate en la arena? El día de un combate era una mezcla explosiva de rituales solemnes y expectación electrizante. Los gladiadores comenzaban los preparativos con ceremonias casi sagradas, un intento de apaciguar a los dioses o quizás simplemente de calmar sus propios corazones. Algunos ofrecían pequeñas oraciones o sacrificios pidiendo protección divina, mientras que otros preferían mantener un silencio sepulcral, aislados en sus pensamientos, como si cada minuto fuera un paso más hacia un destino implacable. La elección de las armas era un momento de gravedad y estrategia. Los gladiadores no siempre tenían la libertad de escoger. Sus equipos se elegían de acuerdo con su tipo de entrenamiento y las tácticas específicas que mejor podían resaltar la intensidad del combate. Un retiarius, con su red y tridente, debía enfrentar a un oponente que lo superaba en armadura, mientras que un mirmillón confiaba en la fuerza bruta y la protección de su casco adornado. Al llegar la hora, la tensión se volvía casi insoportable. Detrás de las puertas de la arena, los gladiadores sentían el vibrante retumbar de la multitud. Decenas de miles de romanos se habían reunido para ver el espectáculo, y sus gritos y cánticos llenaban el aire con una energía que helaba la sangre y aceleraba el pulso. Al salir, la arena deslumbraba, una mezcla de calor, luz y sonido ensordecedor. Las masas rugían con la impaciencia de una bestia insaciable, ansiosa de ver derramarse la sangre y de vitorear o abuchear a su favorito. La arena era un escenario donde la vida y la muerte bailaban una danza de segundos. Cada movimiento, cada decisión, podía marcar la diferencia entre el triunfo y el desastre. Los gladiadores no solo luchaban por sus vidas, sino también por la aprobación de una multitud implacable. Un golpe en falso, una caída torpe, y los espectadores podían decidir si eras digno de vivir o morir. Era una prueba de habilidad, pero también de voluntad, donde incluso los más valientes sentían el peso del miedo al fracaso. Sin embargo, los juegos no eran solo entretenimiento. Los emperadores sabían aprovechar la sed de sangre del pueblo como una herramienta política. El circo y la arena servían para mantener a las masas distraídas y controladas, una manera de hacer que el público olvidara sus problemas, sus quejas y hasta las injusticias del imperio. Los emperadores, conscientes de este poder, organizaban espectáculos majestuosos, regalando alimentos y organizando banquetes públicos para conquistar el favor de la gente.
En la arena se podía ver más que combates, se libraban batallas por la opinión pública, y la sangre derramada no era solo por entretenimiento, sino por control social. Pero ¿cómo afrontaban los gladiadores esa sensación de ser peones en un juego mucho más grande que ellos mismos? El mundo de los gladiadores estaba lleno de una fascinante diversidad de estilos de combate, cada uno cuidadosamente diseñado para mantener la arena cargada de emoción y desafío. Entre las clases más reconocibles, encontramos a los mirmillones. Estos guerreros llevaban un casco pesado con una cresta en forma de pez, un escudo rectangular similar al de los soldados romanos, y una espada corta o gladius. Cubiertos con armaduras en el brazo y la pierna, los mirmillones confiaban en la fuerza y en tácticas de presión, utilizando su escudo como barrera para acercarse a sus enemigos y lanzar ataques demoledores. Frente a ellos, los tracios ofrecían un contraste interesante, armados con una espada curva llamada sica, ideal para atacar las partes menos protegidas de sus oponentes, y un pequeño escudo circular. Los tracios eran ágiles y letales. Sus cascos ornamentados y protectores en las piernas les daban una apariencia impresionante, pero su verdadera ventaja residía en su rapidez y habilidad para esquivar y contraatacar. Sus movimientos eran estratégicos, buscando siempre los puntos vulnerables del enemigo y aprovechando cualquier error para lanzar golpes precisos. Luego estaba el intrigante Retiarius, un gladiador que luchaba casi desnudo, armado solo con una red, un tridente y un puñal. Sin la protección de una armadura pesada, el Retiarius se movía con ligereza, buscando atrapar a su oponente con la red y desarmarlo o desequilibrarlo antes de lanzar el tridente. Esta estrategia exigía una combinación de paciencia y precisión. Un error y quedaba expuesto a un ataque letal. Sus principales enemigos eran los secutores, gladiadores blindados con cascos lisos diseñados para evitar quedar atrapados en la red, que usaban su fuerza para dominar rápidamente a sus rivales más ágiles. Cada clase tenía su conjunto único de estrategias y debilidades. El combate en la arena no era una simple cuestión de fuerza, era un juego de ajedrez donde la inteligencia y la habilidad eran tan importantes como la destreza física. Los gladiadores se entrenaban para maximizar las fortalezas de su equipo mientras explotaban las vulnerabilidades de sus oponentes. Un mirmillón podía avanzar lentamente, absorbiendo los ataques de un Retiarius hasta encontrar una abertura, mientras que el Retiarius trataba de desgastar y confundir a su oponente, utilizando el espacio a su favor. Estos enfrentamientos creaban un espectáculo coreografiado que mantenía a la multitud al borde de sus asientos. Pero ¿cuánto de estos combates era improvisado y cuánto era parte de un teatro letal? Cuando pensamos en gladiadores, la imagen más común es la de esclavos condenados a luchar hasta la muerte por el entretenimiento de la multitud. Pero la realidad es mucho más compleja. No todos los gladiadores eran esclavos sin esperanza. Algunos eran hombres libres que eligieron ese peligroso destino, atraídos por la promesa de fama y fortuna. Imagina a un hombre pobre que, a pesar de los riesgos, veía la arena como una oportunidad para cambiar su destino y alcanzar un estatus casi mítico. Los gladiadores que lograban destacar en combate podían convertirse en auténticas estrellas, con seguidores apasionados, grafitis en las paredes de Roma dedicados a su honor, y hasta admiradoras que les lanzaban flores o enviaban cartas de amor. Estos combatientes eran los atletas de élite de su época, y algunos llegaban a ser tan reconocidos como los emperadores mismos. Pero ¿cómo era en realidad la violencia en la arena? Aquí es donde los mitos se entrelazan con la verdad. La percepción popular es que cada combate terminaba con la muerte de uno de los gladiadores. Pero esto no siempre era cierto. Los gladiadores eran inversiones valiosas para sus dueños y para las escuelas de combate. Entrenarlos y mantenerlos era costoso, así que no se arriesgaban a perderlos fácilmente. Aunque las batallas eran brutales y sangrientas, muchos de estos combates eran más teatrales de lo que pensamos. La multitud ansiaba emoción, no necesariamente una matanza. Los gladiadores a menudo luchaban con todo su esfuerzo, pero las muertes no eran tan comunes como el cine moderno nos ha hecho creer.
Cuando un combatiente era derrotado, la decisión de matarlo o perdonarlo solía recaer en el pulgar del emperador o del público, dependiendo de la calidad del espectáculo que había dado. Eso no significa que la arena estuviera exenta de peligro. Las heridas eran reales, las caídas podían ser fatales y la tensión de cada combate era palpable. Pero en muchos casos, los gladiadores estaban allí no solo para luchar, sino para actuar, para jugar un papel en un espectáculo que sacudía la imaginación de la multitud romana. Entonces, ¿hasta qué punto fue su vida una tragedia inevitable y cuánto fue un juego de apariencias, donde el peligro y la gloria se enfrentaban en un escenario de ilusión? La esperanza de libertad era uno de los pocos faros de luz en la oscura vida de un gladiador. La rudis, una simple espada de madera, se convertía en un símbolo de algo mucho más poderoso: la manumisión. Solo los gladiadores más valientes y hábiles podían aspirar a recibirla, una recompensa concedida por el emperador o por la multitud, en reconocimiento a su desempeño excepcional en la arena. Ganar la rudis significaba el final de una vida de sangre y sudor, una oportunidad para comenzar de nuevo como un hombre libre. Pero la libertad no era garantía de tranquilidad. Aquellos que lograban sobrevivir a su carrera como gladiadores a menudo enfrentaban una encrucijada. Algunos se retiraban con honores y encontraban trabajos como entrenadores en las escuelas de gladiadores, donde enseñaban a la próxima generación de combatientes. Otros disfrutaban de la fama y los privilegios, a veces incluso convirtiéndose en leyendas vivas. Sin embargo, la vida después de la arena también podía ser difícil, marcada por cicatrices físicas y psicológicas. Y no todos encontraban fácil adaptarse a un mundo que les recordaba constantemente su pasado violento. Pero, ¿qué legado dejaron realmente estos guerreros? La figura del gladiador ha dejado una huella profunda en la cultura popular, resonando a lo largo de los siglos y hasta nuestros días. Las historias de gladiadores han inspirado todo, desde épicas películas de Hollywood hasta videojuegos de combate que capturan la emoción y el peligro de la arena. Su imagen simboliza la lucha desesperada por la supervivencia, el valor frente al peligro y la tragedia de hombres atrapados en un juego de poder y espectáculo. Incluso hoy, seguimos fascinados por estos guerreros antiguos, preguntándonos qué los impulsaba a enfrentar la muerte con tanta determinación y qué significaba realmente ganar o perder bajo los ojos de miles de espectadores. Entonces, ¿eran simplemente herramientas del entretenimiento o figuras heroicas que desafiaron las leyes de la supervivencia? Y así llegamos a la reflexión final. Los gladiadores, figuras tan admiradas como temidas, nos dejan con una pregunta que perdura en el tiempo. ¿Fueron simplemente víctimas atrapadas en un sistema cruel que los utilizaba como piezas de entretenimiento? ¿O fueron héroes trágicos, hombres que buscaron una forma de inmortalidad y gloria en la arena, enfrentando a la muerte en un último acto de desafío? Gracias por acompañarnos en este video de Viajando en el Tiempo. No olvides darle like y suscribirte para más videos. Nos veremos pronto.